tratar de aprovechar el tiempo. ¿Hay alguna pregunta, algo que aclarar con la parte de lo último que vimos? No. Sí que levantaba la mano. Hay una cosa que me pasó por la experiencia que tuve, me gusta siempre aclarar. Ustedes saben que la modificación que hizo la facultad en relación al horario, que cortaron unas horas, cosas que la mayoría de los profesores no estuvimos de acuerdo. En parte, y no tiene que ver con la parte económica, porque yo entiendo que la mayoría de los médicos que estamos aquí no dan clases por asuntos económicos, sino porque nos gusta, por vocación, por las razones que sean. Y es que ustedes se supone que eran 4 horas semanales. Esas 4 horas, entonces, como esto es martes y jueves, el martes son 2 horas y el jueves es 1 hora. Yo les planteaba para que puedan aprovechar mejor el tiempo. No vale la pena venir aquí a las 7 de la mañana, en donde uno habla, prende el computador y demás, se va 1 hora. Si nos lo permiten, porque muchas veces que hay alguien que tiene clase, nos lo permiten que demos las 2 horas. La hora y pico que será, salvo su mejor parecer. El que no esté de acuerdo se puede parar y no hay ningún problema. Los que quieren quedarse, se quedan. Pero los más también tienen hospital, no. Nadie tiene hospital, no marcha. Pregunto, ¿nadie tiene hospital los martes a las 9? ¿Me levantan la mano, sí o no? Es lo mismo. Pero si no, está bien 1 hora. No es argumental, como dice. Es lamentable porque ustedes son los que están pagando. Pero damos la hora aquí. Bueno, postulado fundamental e inherente a la propia naturaleza de la profesión médica. Absoluto respeto por la vida humana desde la concepción. Cuando yo tomaba clases de piano y de laboratorio, yo le pedía a doña Sania, por favor, si me podía dar un tiempo más. Y ella me decía, pero a mí me pagan nada más por 2 horas. ¿Usted sabe qué le quiero decir con eso? Dignidad y conciencia en el ejercicio de la profesión, secreto profesional, poner los intereses del paciente por encima de cualquier consideración, no contribuir al crimen o a la corrupción de las costumbres, aprecio y consideración para los colegas de la profesión. Fíjense, cada uno de estos postulados tiene un contenido muy importante. Dice absoluto respeto por la vida humana desde la concepción. Ahí hay una serie de aristas que pudiéramos, como dicen, socializar, pero sí yo le hago una salvedad. El tema de la religión, traten de, en el momento de ustedes hacer un ejercicio profesional, ponerlo a un lado. Con esto le quiero decir, ahí hay un tema que está el tema del aborto. Ahora yo le pregunto, ¿hay una indicación terapéutica del aborto? Claro que sí. Entonces, le digo porque el fanatismo religioso no permite este tipo de cosas. Entonces, hay condiciones donde se ponen en riesgo la madre y el producto. Entonces, ahí hay que tomar una decisión en relación al aborto. Por ejemplo, un embarazo con un producto anencefálico. ¿Para qué tú vas, aunque aquí llega diputado, pero independientemente de eso? Dignidad y conciencia en el ejercicio profesional. Como les decía, es una profesión de vocación, de sacrificio, de dedicación, donde se da más que lo que se recibe. Por lo tanto, los que se metieron a esto, por así decir, porque mi papá, mi abuelo, mi tío me dijo que fuera médico, están en el camino equivocado. Yo soy de los que me da vergüenza ajena cuando veo los médicos. Ahora hay una, ustedes vieron la noticia o salió en otro show. Eso es una ridiculez. No
pasamos todo el tiempo. Y esa persona que encabeza eso se ha pasado la vida en eso y vive de eso. Bien. Poner los intereses del paciente por encima de cualquier consideración. Aquí hay un alto. Perdón, el tema del secreto profesional. Los médicos son como los sacerdotes, donde yo no puedo salir a pregonar una historia clínica, una patología de un paciente, igual que cuando los cristianos son los que se van a confesarse con el sacerdote, salir a decir lo que es como dicen, guardar el secreto. Pero hay algunas situaciones que ponen a uno entre la espada y la pared, por así decir, porque muchas veces los familiares conocen el problema del papá, de la mamá o del abuelo y no le quieren decir. Pero si él está en plena facultad de su conocimiento, nosotros tenemos la obligación de informarnos. Recuérdense que hay un tema legal por el medio. Poner los intereses del paciente por encima de cualquier consideración, ese es otro asunto. Los testigos de Jehová no permiten que le transfundan. Entonces ahí hay una gran disyuntiva en qué tenemos que hacer, qué debemos y qué podemos hacer desde el punto de vista legal para evitar situaciones. Entonces yo lo veo a la consideración de ustedes. ¿Cuál es el riesgo? Un paciente que llega un accidente y se evidencia que el paciente está entrando en shock porque tiene una ruptura del vaso. O sea, hay que transfundir. El paciente dice, a mí no me pueden poner sangre. Si da tiempo y fírmame ahí, ustedes lo dejan que despegue tranquilo. Porque si yo tengo por salvarte voy a caer preso. Entonces, pero eso, yo digo que yo le pongo la sangre, yo se la pongo, independientemente de eso. Si está entrando en shock y veo que amerita, porque desde el punto de vista, yo puedo ir a un juzgado, como dicen, a defender eso, de que había indicación de ponerle la sangre. Si me demanda, entonces, como dicen, después lo resolvemos cuando se gane. No contribuir al crimen o a la construcción de las costumbres. Eso se refiere que muchas veces ustedes van a ver que los pacientes van o las personas vienen a hacer indicaciones de tengo un dolor aquí en la espalda. Si ustedes dicen en cualquier escenario que le duele aquí, la gente una vez son los riñones. Tómate el té de barba de maíz o del nudo de caña prieta y hacen indicaciones. Entonces nosotros como médicos no podemos contribuir a eso. Sí. Haga gárgara como guardapaná, que eso le quita la ventanilla. Okay. Todo, como dicen, debe ser en el contexto científico. El aprecio y consideración para los colegas de la protección. Se supone que hay algunos colegas que no quisieran matarlo, pero otros no. Pero eso en sentido general. Principios de la ética profesional en la asistencia a los pacientes. No malicencia o primum non nocere, como suele decirse ante todo, no hacer daño. Evitar temas importantes o crear barreras para la comunicación abierta puede dañar. Este último concepto, bueno, lo más importante es no hacer daño, por eso cuando dije que el remedio es peor que la enfermedad. Okay. Aquí hay algo con esto de lo de evitar temas importantes o crear barreras. Cuando uno está haciendo la anamnesia o la historia clínica, por lo regular, algunos pacientes o el propio médico puede tocar temas que pueden ser hirientes para el paciente o para el propio médico. Porque recuerden que vamos a hablar más adelante, hemos hablado de lo que es la transferencia positiva o negativa, ¿verdad? Transferencia contra transferencia y demás. Esos conceptos que ahora está el tema de la pelota, siempre hay algo sobre el tapete, religión, política, está el tema de las elecciones de Estados Unidos y demás. Si yo prefiero un equipo de pelota, y el paciente prefiere otro, y entramos en discusiones por eso, ustedes saben que siempre ha habido de por vida una guerra entre Licey y Águila, donde se encuentran y quieren matarse los dos. Entonces, ese tipo de temas, igual religiosos o políticos, cosas que pudieran crear situaciones en la comunicación, no deben de tocarse. Ok, no deben de tocarse.
La confidencialidad, quizás es uno de los principios más difíciles. Miren, ahora me viene a la mente, yo vi una pacientita ayer, ella tiene 33 años, 32 años, 32. Ella tiene 6 muchachos, o 6 hijos, para así decirlo. Ella hizo una trombosis del seno cavernoso. Yo, dentro del camino, digo, ¿por qué usted tiene? Son 6 muchachos, ¿no? ¿Usted se planificó? Y dice que no, ella no se planifica, porque ella es catecúmena, ¿qué usted dice? Yo le pregunto, si ustedes, los hijos son, es así, que van, como dicen, uno atrás del otro. Yo le pregunto a ustedes, ¿eso no es fanatismo religioso? Porque mi pregunta es, ella está al borde de la muerte. Si ella hace otro evento, va a dejar ese muchacho huérfano. Son 6 niños. Y no se planifica. O sea, si ella se embaraza de nuevo, el riesgo es bien alto de que ella haga otro evento sin cubrir. Pero yo simplemente le digo, incluso ella está anticoagulada y todo eso. O sea, ella tiene un riesgo bien alto. Pero si la muerte le sale a gloria, la autonomía, que cada uno de los sujetos involucrados debe cumplir con sus deberes, es decir, con la tarea que se le ha encomendado. La beneficencia, la confidencialidad, justicia, todo esto son principios de la ética profesional que han sido, como dicen, diseñados desde los tiempos inmemoriales. Creo que no hay que entrar en detalles sobre la confidencialidad y la autonomía. Esto se refiere a que muchas veces uno le pone tarea al paciente que debe de cumplir. ¿Me explico? Mire, a partir de ahora usted no puede ingerir alcohol, debe tratar de hacer ejercicio, alejar el salero de la mesa y todo eso, tratar de dormir, por ejemplo, pacientes que son epilépticos en mi área, que no pueden ingerir alcohol, sobre todo los medicamentos que están tomando, que pueden contribuir a que hagan más crisis. Entonces, él tiene una tarea y yo tengo otra. A eso se refiere con relación a eso. El examen clínico y el examen complementario. Diagnosticamos, tratamos, pronosticamos. Existe lo que es la responsabilidad legal, los seguros médicos, principios y bases para la práctica de la medicina y la ética médica. Aquí, estos 3 elementos, lo más importante es hacer el diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico, yo puedo hacer un buen tratamiento. Y el pronóstico va a depender del diagnóstico, no del tratamiento. ¿Se entiende? Porque yo puedo hacer, si yo hago un buen diagnóstico, sabré si el tratamiento va a ser efectivo o no. Recuerden que hay patologías que independientemente del tratamiento, bueno o malo, el pronóstico es malo. Entonces, por eso son 3 elementos que van atados a la mano. El tema de la responsabilidad legal, desde hace muchos años, ya en nuestro país, los médicos, como parte de los requisitos para ejercer en ciertas instituciones, bueno, ya todas las instituciones del Estado, y de igual manera en los centros médicos privados, a pesar de que con esas irregularidades que hay en nuestro país en seguimiento, por eso aparecen figuras como la neurocientista y otros, ejerciendo sin ningún tipo de condiciones, pero se supone que debe de tener un seguro de mala práctica. Ese seguro de mala práctica, el costo del mismo va a depender de los riesgos que tenga el especialista en cuestión. Me explico. La póliza mía es muy diferente a la póliza del anestesiólogo, a la del cirujano, a la póliza del dermatólogo. Los que mayor riesgo tienen, o una póliza más alta, son los que tienen los cirujanos, el área quirúrgica y anestesiología. Y luego nosotros lo que hacemos, como dice medicina de intensivo. Porque recuerden que los pacientes, por ejemplo, en esta área, tienen el margen de muerte
y supervivencia es bien estrecho. Los accidentes cerebrovasculares, sobre todo en patologías como esta. ¿Se entiende eso? El seguro es mala práctica. Le digo porque hasta no hace mucho tiempo realmente aquí no existía eso. El seguro es mala práctica. Y la otra cosa es que hoy en día, fíjense que muy claro, se demanda a la clínica tal, porque se murió fulano, seguramente se demanda al médico directamente, salvo que la clínica tenga ¿cómo se llama? Algo que ver directamente con la muerte de ese paciente. Bueno, hay una persona llamada Thomas que dice que con un tema de un familiar que está en mala condición. Y él dice que van a demandar a la clínica porque él cogió una infección. Y yo le digo que tengan mucho cuidado en lo que van a hacer, porque hay lo que llaman infecciones nosocomiales. Entonces yo le digo, ¿qué fue cuál es la infección? ¿Qué te dijeron que tenía? Que había sido una pseudomonas. Las pseudomonas están en todos los hospitales. ¿Entiendes? Ahora, ahí lo que llaman controles para que ella no ataque, porque una pseudomonas en cualquier intensivo es catastrófica. Pero hay controles. Pero son nosocomiales. Quiere decir, viven ahí. ¿Entiendes? No vas a coger una pseudomonas muy difícil en una piscina, por así decirlo. Entonces le decía que tuvieran mucho cuidado con lo que iban a hacer, para que no pierdan tiempo. Los seguros médicos. De igual manera, lo que se llama SENASA revolucionó bastante aquí el tema de los seguros médicos. Anteriormente las personas tenían un seguro privado, como decían, estaba está Humano, Pali, y todos esos seguros que tienen que ver, que realmente son un comercio. Es un comercio y aparentemente muy lucrativo. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, yo no trabajo con seguros, pero todos los días uno tiene pacientes que le piden que le hagan un recibo, tanto del costo de la consulta o cualquier indicación que le hagamos, porque para ellos reclamarlo el seguro. Entonces, le voy a poner de esta manera para que ustedes vean lo indignante que es eso. Yo veo a un paciente, vamos a ponerle un paciente con un trauma craneal. Yo le mando a hacer una resonancia. Yo tengo que llenar un formulario donde dice, me pide una serie de cosas absurdas, tiempo de evolución del trauma, por qué le estoy explicando en la resonancia, una serie de cosas. Okay. Le lleno eso, magnetización y se va el paciente. De allá para acá, llama al seguro para preguntarme que si realmente amerita que hagan la resonancia. Cuando tú lo que tienes de aquel lado es un médico, como digo yo, un analfabeto, porque si el especialista indicó, se supone que necesita que se le haga el estudio. Pero por eso yo mando un trabajo con los seguros. Si un cardiólogo manda a hacer un mapeo cardíaco es porque el paciente lo amerita. Claro está, hay mucha gente que hace negocio con eso, pero tiene que formar parte de la aseguradora para ese fin. Es bien incompleto. Principio y base para la práctica de la medicina, ya creo que no hay que abundar al respecto, como dijimos, es una profesión de vocación. Y el tema de la ética médica. Lo ético abarca muchas cosas, comenzando por el trato al paciente, la conducta, la forma de comportarse del médico en sentido general. Son muchos elementos que se suman con lo que tienen que ver con la ética médica. Yo les decía, parte de las cosas difíciles de esta profesión es que si en tu vecindario, por así decir, donde vivas, las personas que te conocen, tú llegas borracho, con la camisa en la mano, y dices, oh, pero mira el doctor, ¿y quién se va a poner la mano de ese doctor? Borracho.
Pero si el ingeniero dice, mira, parece que le fue bien en una obra porque está celebrando. O sea, la visión, el concepto es completamente diferente. Los 6 principios de Tavistock. Cuando lo precisa, es un derecho del ser humano recibir atención sanitaria. Eso tienen que conocer. Estos fueron unos principios que para uso universal, fueron edificados en esa ciudad. El centro de atención sanitaria es el individuo, pero el sistema sanitario debe trabajar para mejorar la salud de la población. Si nosotros aplicamos los principios de Tavistock o obligamos a todos los sistemas de salud a aplicarlos, cambiaría muchas cosas. Como ustedes ven ahí. Son fines del sistema sanitario en tratar las enfermedades, aliviar el sufrimiento y las discapacidades y promover la salud. Todo esto, como les digo, son responsabilidades del sistema de salud. Es esencial que quienes trabajan en el sistema sanitario colaboren entre sí, con los pacientes y las poblaciones y con otros servicios y sectores. Ahí entran lo que son los promotores de salud, que cada día, como dicen, hay menos. Eso es parte del sistema que ha desaparecido. Están los dirigentes comunitarios, la junta de vecinos, todos esos individuos en conjunto. Cuando hay, por ejemplo, aquí, ahora que claramente el tema de inundaciones, cuando hay un crecimiento desde el punto de vista estadístico de la incidencia de casos de dengue, si todos en conjunto comenzáramos a recoger los comités, los sitios de cultivo, como dicen, del dengue, todo eso ayudaría a un mejor sistema de salud. Los clínicos deben promover la mejora de la atención sanitaria. Pienso que, en sentido general, cuando hace referencia a los clínicos, se refiere a lo que hacen medicina familiar. En el sentido general, todos debemos de promover, evidentemente, hasta los cirujanos, por así decir, porque hace referencia a la parte clínica. Y lo más importante, no hacer daño. Ahí viene otra vez el concepto de que a veces el remedio provoca enfermedad. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay preguntas? El método de Witt. El método de Witt consiste, como vamos a ver, esto fue diseñado con la intención de poder organizar lo que es la información de la historia clínica del individuo. Y al principio, como dicen, ahora para nosotros es muy fácil poder edificar una historia clínica y dar los pasos correspondientes, pero al principio de esto, cuando comenzó, como dicen, a hacerse esto era un poquito difícil cómo organizar esas cosas. Y este señor fue el que edificó esto. Entonces, el método de consiste en la historia clínica orientada al problema y está formada por 3 partes, lo que es una base de datos, listado del problema y notas de evolución. La base de datos, en ella se deben desarrollar todos aquellos datos relevantes de la anamnesis y del examen físico, los cuales son datos personales, estado civil, ocupación, antecedentes quirúrgicos, medicamentosos, genéricos, etc. El examen físico, datos de laboratorio y otros exámenes. Fíjense cómo podemos como el resumen rápidamente todos estos elementos. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de que no hemos hablado de historia clínica, aquí hay algo relevante, lo que es la anamnesis, que es la historia clínica, el examen físico, y en ese contexto, en la historia clínica ustedes van a ver que son datos personales, nombre, edad, sexo, procedencia, residencia, religión, ocupación. Cada uno de ellos tiene una connotación importante. Hay patologías que son más frecuentes en un sexo que en otro. Hay patologías que tú las puedes ver dependiendo del tipo de ocupación del individuo. ¿Ven? Y así mismo si es casado, si es soltero, Entonces, otros son de cuidado global para el médico primario, para el especialista y específica de un problema. La visión en el contexto de la historia clínica del médico general, como dice el general,
la visión del especialista se circunscribe más a lo que tiene que ver con su especialidad. Por eso ustedes van a ver, por ejemplo, en la maternidad, van a ver que la historia clínica está más dirigida a la parte obstétrica o gineco-obstétrica. ¿Okay? Entonces, los problemas según el nivel de resolución diagnóstica se clasifican en síntomas, signos, síndrome, ya hablamos de eso, la definición de los mismos, exámenes auxiliares, él habla de normales, pero evidentemente los anormales son los que nos llaman la atención cuando mandamos a hacer alguna prueba, ya sea de laboratorio o por imágenes, la enfermedad propiamente y otros problemas sociales. Recuerden que en la definición de salud entra el concepto de lo social. Y lo social involucra dónde vive, o sea, hay condiciones, las personas que viven en la orilla del río Sama son más propensos a los que viven alrededor del vertedero de Duquesa, evidentemente que tienen mayor protección a cualquier patología. Entonces, el plan es la planificación de las conductas que se tomarán. Existen 4 tipos de planes: un plan diagnóstico, uno terapéutico, un plan de seguimiento y un plan de educación. Fíjense la importancia de cada uno de estos elementos. El plan de educación, sobre todo, orientar al paciente y a los familiares sobre su enfermedad. Tenemos una pandemia de síndromes iniciales. Y en ese contexto, como dicen, Alzheimer y otro, ¿qué hora es? Las 7:23. Esa es la gente de Walking Dead. Entonces, educar al paciente. ¿A qué me refiero? Fíjense, posiblemente cada uno de ustedes, en su familia, cercano o distante, tiene algún pariente con problemas mentales. O ya hoy en día, como dicen, a pesar de que se ha festinado el diagnóstico de espectro autista, ahora están los sinvergüenzas diciendo no hay que tener el espectro autista. Mira, yo digo lo que es sinvergüenza. Entonces, el tema es que ahora eso es una moda, como digo. Pero con un síndrome demencial, el pacientito que tiene 70 o 80 años, dependiendo del tipo de demencia, pero todo esto hay que educar a los familiares porque eso genera mucha controversia entre los familiares. Sobre todo los que no la atienden. Me refiero, si la mamá, la abuela vive con el que vive, el que sufre y sabe lo que está pasando. Los de afuera exigen. Entonces, por eso es importante en el contexto general orientarlo y darle a conocer cuál es la situación. No sé si entienden a qué me refiero. ¿Entienden? Les voy a poner un ejemplo muy típico. La madre tiene 4 hijos. Hay uno de ellos que muchas veces declinan. Si son 4, hay 3 varones y una hembra, la madre se queda con la hembra. O la dejan con la hembra. Entonces, con ese que vive, con la mamá en su demencia, entonces yo voy a visitarla, que soy otro de los hijos, y mamá, ¿comió ya? No, a mí no me han dado comida, a mí no me dan comida aquí. Si yo lo veo por bueno y válido eso, entro en discusión con mi hermano, ¿por qué no me has dado comida, mamá? Si ella se está quejando de hambre, yo, como ella acaba de comer. ¿Me entiendes lo que quiere decir? Entonces, por eso hay que hacerlo, porque ellos siempre van a decir que lo maltratan, que le roban, que le hacen daño, que no le dan comida, que nadie lo quiere, todo ese tipo de manifestaciones. Entonces, tipos de diagnóstico. Esto es simplemente algunos ejemplos para orientarnos. Los diagnósticos, dependiendo o partiendo de la etimología de la palabra, podemos hablar de diagnóstico clínico, sindrómico, anatómico, funcional, de certeza, principal, secundario, etiológico, histológico, radiológico y así. Por eso, cuando ayer hablábamos, ayer mencionábamos sobre el diagnóstico, se habló de sinusitis, decían, el diagnóstico de sinusitis es un diagnóstico radiológico.
aunque clínicamente yo puedo sospechar de una sinusitis. Entonces, sindrómico, cuando yo tengo signos y síntomas que obedecen a diferentes causas, original, como dicen, síndrome de Down y así sucesivamente. Anatómico, yo estoy viendo una fractura de fémur, de húmero, de cráneo, de lo que ustedes saben, es un diagnóstico anatómico, o funcional, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y así sucesivamente. Creo que no hay que abundar mucho. En esta parte del diagnóstico secundario, si yo voy a una emergencia, yo soy diabético e hipertenso, pero me caí y tengo una fractura del tobillo, yo voy con la... ¿Cuál es el diagnóstico principal? ¿Eh? Claro, o sea, el diagnóstico principal es la fractura del tobillo. Diagnóstico secundario, hipertensión. Entonces, por eso ustedes van a ver la historia clínica dentro de los diagnósticos. Hipertensión por historia, diabetes por historia, tratada de forma regular o no tratada. Pero el diagnóstico principal es ese. ¿Sí? La relación médico-paciente. Esta es una parte sumamente importante. La relación médico-paciente no es solo profesional, sino también humana. En ella se juega la dignidad de cada uno, tanto del paciente como la del médico. Se desarrolla la esperanza de poder curar y de ser curado. Ustedes no saben cuánto descrédito le hacen los pacientes a uno, pero uno al principio se puede sentir afligido y luego uno se acostumbra. Los pacientes, tú le explicas con lujo de detalle, por eso yo veo poco las citas son más de 5 pacientes. Tú le explicas, mire, esto, te puede examinar, que es el sector de clínica, que esto es así, salen ahí y el que lo está esperando, dime qué te digo, no me dijo nada, no me explicó nada de lo que yo tengo. Es el clásico paciente dominicano. Entonces, por eso, ahí se juega, como dicen, la dignidad de uno y de otro. O muchas veces ya ellos han hecho turismo médico, otros han ido a varios médicos y después van a decir, doctor, usted sabe que a mí nadie me había visto tanto médico y ninguno me había examinado así. Y ninguno me había preguntado sobre eso. Uno lo pone en duda. Todo el examen yo no lo dudo, pero lo de preguntas, ¿usted sabe por qué yo no lo dudo? Porque regularmente cuando se trabaja con seguros, si tú tienes 60 pacientes ahí afuera, dígame que usted tiene, esto, mire, tómese eso. Por eso muchos pacientes salen y dicen, ni me puso la mano, ni me tomó la presión, ni me hizo otra cosa. Porque ahí está el tema del volumen, no la calidad. Okay. Se desarrolla la esperanza de poder curar y de ser curado. Necesita empatía, confianza, compasión y sensibilidad. Son aspectos muy relevantes. Es desigual en términos profesionales, no en términos humanos. Esa relación médico-paciente existe lo que se llama, unos fenómenos que se dan, que son la transferencia, contratransferencia, resistencia, transferencia positiva o transferencia negativa. Y paso a explicar en qué consiste eso. Dice la transferencia, conjunto de deseos consciente e inconsciente que transmite el paciente al médico por medio del lenguaje verbal o no verbal. Eso es. Miren, en pocas palabras, para resumir, cuando ustedes van al médico, ustedes van confiados en ese individuo que resuelve los problemas. Por lo tanto, ¿qué pasa con esto? Y eso pasa en todos los ámbitos. La primera impresión que me da alguien puede ser como dice, tú sabes que yo no hice química con esa persona, le voy a poner algo del día a día. Anda con su amigo, su amiga, le presenta, se encuentra con alguien, se lo presenta, hablan ahí 2 o 3 cositas, y más adelante dice, mira, tú sabes que esa persona a mí no me cayó bien. Una persona que tú simplemente la primera impresión.
O sea, mira, me cayó muy bien tu amiga. O sea, ese tipo de química que se da, así puede ocurrir con el tema de la primera impresión con el médico. A veces el paciente va y de entrada no se siente con la confianza y luego de terminado el examen dice, mira, la impresión que me dio no me gustó, pero después al final sí. O lo inverso. Yo esperaba otra cosa y mira, entonces como que no me gustó ese médico. O sea, ese tipo de elementos se dan. A eso se llama, esa transferencia puede ser positiva o negativa. Es positiva cuando hay, como dicen, resulta placentera la interacción entre el médico y el paciente. Y la contratransferencia es cuando el médico hace el paciente. Como dice un amigo, hay pacientes que desde que entran al consultorio te caen mal. Suena como medio tosco lo que estoy diciendo, pero ¿a qué se refiere a eso? No hace empatía, sobre todo pacientes que son, sin tener trastornos mentales, son pacientes problemáticos. Le pongo un ejemplo. Hay muchos pacientes que van y me dicen, mira doctor, yo vengo para que usted me indique tal cosa. Y yo, que soy medio enredado, le digo, no, pero espérese un momento. Si usted me permite, usted está pagando una consulta. Si usted me permite yo examinarlo, dígame por qué usted se quiere hacer ese estudio. Porque ahora yo quiero, es otra cosa, yo quiero hacer una resonancia del cuerpo entero. Porque me dicen que la resonancia es lo mejor. Ok. Dice, mire, primero, si usted me permite examinarlo y yo poderle decir qué resonancia pudiera usted necesitar, yo con mucho gusto usaré. No, indíqueme una resonancia del cuerpo entero, no se hace. Se hacen por partes. Parece que usted no le explicaron en qué consiste la resonancia. Hay que hacerle una de cráneo, una cervical, una de cada hombro, una dorsal, una lumbar, rodilla, codo. ¿Ustedes quieren que yo se la indique? Sí, yo quiero hacerme eso, doctor. Si es lo que usted quiere y no me permite que lo examine, bueno, pues no hacerlo. Ya acabo la consulta y insisto en que quiero examinarlo, pues comienzo a hacerle sus indicaciones. Estamos hablando, me está haciendo, por suerte es más rápido, porque yo lo hago y le voy printeando y le paso las 10 indicaciones. 10 indicaciones. Vaya, hágasela, cuando usted se la haga, me la trae y yo se la veo. Al ratico viene, doctor, ¿y qué fue lo que usted hizo? Lo que usted me dijo que hiciera. Pero son 100,000 y pico de pesos lo que usted me dijo que le indicara. ¿Entiendes? O sea, esa es el grado de estupidez que uno ve en el día a día. Porque por más que tú le expliques, tú para salir. Entonces, al final, usted me permite que yo lo examine. Para yo poder decir si usted necesita una resonancia. Porque nuestros pacientes se autoindican ellos, se automedican. Y en el peor de los casos, si tú trabajas con un seguro, y yo pago un seguro para eso, pero nada, está aumentando. Entonces, eso, ahí está el tema de la transferencia positiva o negativa. En ese paciente no hacemos empatía, entonces hay una contratransferencia negativa. Hay pacientes que son muy cooperadores, entonces una contratransferencia positiva. Pero en ese fenómeno también se pueden ver elementos como son que el médico se enamore del paciente o que el paciente se enamore del médico. Esas son transferencias y contratransferencias negativas. ¿Ok? Porque ahí rompe lo que es la ética médica. Y tal vez se sorprende, ¿y cómo así? Bueno, eso en el día a día. Por eso hay ciertas especialidades o subespecialidades que ameritan el acompañamiento. Y la mayoría de los médicos en sentido general, todos tenemos una secretaria, pero no todos tenemos una asistente dentro del consultorio. Por ejemplo, yo no tengo una asistente dentro del consultorio porque yo no necesito, lo primero es que yo no necesito desnudar al paciente. Como dicen, muy difícilmente yo tenga que desnudar al paciente o ver partes internas del paciente. En el caso de lo más cosas, quítese la blusa, quedan en Brasil y cosas así, en el caso de la mujer. Pero tampoco
veo la necesidad, porque si yo estoy buscando, si tengo una escoliosis importante, yo no necesito hacer mucho malabares para hacer el diagnóstico. Entonces, evito eso, porque muchas veces yo estoy aquí escribiendo los datos, terminando los datos, y le digo al paciente, ha pasado, mire, pase por favor ahí a la camilla y esperemos para un momentito. Cuando tú vas, hay 40 pelotas. Como yo no trabajo el mundo, pero yo no le dije que se quitara la ropa. ¿Me entiendes? Para examinarlo. O tú le dices, quítese la chaqueta de aquí, cuando tú estás en ella, como Eva, la de. ¿Sabes qué? Eva, ¿qué te llamaba? Pues por aquí te lo digo, ahí trabaja. Bueno, entonces, creo que está claro esto, ¿verdad? Por la transferencia y contra transferencia. En conclusión, la relación médico-paciente es una comunicación entre dos personas, o entre el médico, el paciente y sus familiares. El modelo más apropiado es el responsable, donde las dos partes participan por igual. En la entrevista es importante respetar los derechos y los valores del paciente. Eso es importante. Entonces, dar malas noticias también forma parte de la responsabilidad médico-paciente. Y el médico debe hacerlo con humildad y empatía. Yo entiendo que a ningún médico le gusta dar malas noticias. Una de las grandes satisfacciones en el ejercicio médico es dar buenas noticias. Mire, todo salió bien con el tratamiento que le dimos, ya no hay nada, ya no dar malas noticias. Entonces, cuando hay que dar la mala noticia, hay que tratar de hacerlo con cierta, darle su vuelta, engañarlo un poco, entonces le da el abrazo. Porque realmente de entrada, mire, usted tiene esto, eso no se va a curar, se va a morir en tanto tiempo. Así no, entonces, pero sí decirle la verdad. Hay unas patologías, lamentablemente en mi especialidad, que no se curan, se controlan. Entonces, eso de entrada, yo se lo digo de una vez a los pacientes, aunque no vuelvan más. ¿Por qué? Porque ellos hacen turismo neurológico. Por eso alguien dice que los neurólogos saben de todo, pero no curan nada. Porque si tú tienes una neuropatía diabética, si tú tienes una neuralgia del trigemio, que son patologías que desesperan a los pacientes, que van de un médico a otro. Si tú eres un paciente migrañoso, eso no te lo va a curar nadie, eso se va a controlar. Y el control tiene que ser un ejercicio entre los dos. Mira el tratamiento. Entonces, condiciones: no ingerir alcohol, evitar alimentos que te provoquen la crisis. Doctor, entonces yo voy a dejar de tomar mi copa que entrada de vino. Entonces, una copa de vino a cambio de una migraña. Perfecto, no hay ningún problema. No puede comer queso, no puede comer pizza, hot dog. Todos esos alimentos que pueden precipitar la mira cómo hace que. Entonces, si tú no haces eso, ayuno prolongado, o sea, no puede pasar hambre, no puede pasar mala noche, luces brillantes, todo ese tipo de cosas. Es un ejercicio que hay que hacer. Si el paciente no está nervioso, bueno. Miren, yo tengo ahí una foto de una señora en la maternidad. Lo voy a enseñar. Rápidamente. Ella pasa, ella 5 días, bueno, yo la vi el miércoles pasado, no ha vuelto. Yo supongo que se murió. Miren. Ella no ha vuelto y lo que ella tenía, por así ella tiene. Ella estaba, esa señora, para que ustedes vean lo que es la ignorancia de nosotros. Esto ahí se ve. ¿Qué ustedes ven en los ojos de ella? Ahí. ¿Se entiende? ¿Verdad? Sí. Ustedes ven, ella tiene una toxicidad valvular. Esa señora tiene 68 años de edad.
ella de inicio súbito, una cefalea intensa, vomitó y dice, mire, ahora el ojo no puedo aceptarlo, no puedo verlo bien, tiene una tos valorada. Cuando lo veo, tiene anisocoria. Ok. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Me agrego otro lado? Le digo, haga esto, porque hay doctor que los poros son un dolor que yo no aguanto el cuello. Dígame, haga. Irritación benigna puede ser, señor. Irritación benigna, ¿por qué? La irritación benigna. Porque normalmente la gente tiene un dolor o una irritación La hipertensión intracraneal no tiene por qué tener rigidez nunca. Por eso no tiene que sumar lo que tú te llamas. Tiene tos impalpable, rigidez de nuca y signos subjetivos de hipertensión intracraneal, porque el vómito necesariamente no. Eso se llama el signo del pirata. Eso nada más nos da una hemorragia subaracnoidea con ruptura de la neurisma de la comunicante posterior. Poder, eso es un diagnóstico de libro. De calle, como dicen. Ustedes no pueden fallar. Pero a los dominicanos no cuidan más. Porque yo la vi, esa señora, y no oigan esto, con esto hago referencia. Le digo, mire, doña, a usted hay que hospitalizarla. A usted hay que poner tratamiento. Yo la veo en la maternidad, ahí no son los pacientes de se hospitalizan. Ustedes le digo, vaya al morgue a ver si lo hospitalizan, porque y le digo a la hija, mira, tu mamá tiene un problema serio. Ella tiene 5 días, sí, doctor, ella no ha querido comer nada porque es el dolor, mira cómo te lo digo, claro. Y digo, yo le pregunto a la doña, doctor, ¿y yo no puedo beber mi cervecita así? Pues yo todos los fines de semana tengo que beber mi cervecita. Y digo, claro, toda la que usted quiera. Claro, si toda la que usted quiera, yo te saco. Claro, o sea, tú tienes una, te explico que tiene una enfermedad que anda como un recetario. Y le digo, mire, dentro de su cerebro hay una, eso como si fuera, le explico, ¿usted ha visto a la goma de carro? Se le hacen unos buches. Eso es lo que usted tiene en su cabeza. Una vena esa se le hizo un buche y rompió y está sangrando. Si eso termina de se abre, es como usted tener una vejiga en la mano llena de agua y alguien viene y te la pincha. ¿Cómo tú controlas que tú no estás mirando? Yo supongo que si ella no va, bueno, tenía que ir ayer, no fue. Yo digo que ya tiene que tener ayer a ese algo. Pero la ignorancia, que si ella podía beber, yo le dije que sí. Así arranca borracho, se pega borracho. Como dice alguien por ahí, se le requita la vista, no me quedó ciego. Entonces, bueno, en la entrevista, como de, bueno, pero el tema ya aquí de lo con humildad y empatía de dar la información, ¿qué podría interferir con la terapia? Entiéndase con el manejo, lo que acabo de decir. Descuido en el cuadro, no nos ponemos de acuerdo en lo que debe de hacer el paciente y lo que yo quiero que haga. Somnolencia durante la atención del paciente. Esa somnolencia puede ser que yo me fui de parranda y el lunes estoy en consulta y estoy dormitando, o lo inverso, tú le estás hablando al paciente y él se está durmiendo, entonces no va a entender, no va a retener lo que le estamos hablando. Esto de tendencia a pedirle favores al paciente. Muchas veces tenemos la oportunidad de ver figuras importantes, y más aquí en nuestro país, del ámbito político, y de repente yo, mire, usted podría conseguir un trabajo en una sobrina. Nunca debe de hacerse eso. Nunca. Rompemos, como dicen. Tratar de ayudar al paciente extraterapéuticamente. Esta es una parte que a mí me afecta, no voy a decir que me afecta, sino que yo no la veo realmente, pero al final entiendo a qué se refiere.
Sobre esto, yo acostumbro, ustedes saben que a uno se le va acumulando muchos medicamentos por la visita médica, le lleva medicamentos, uno se va llenando el consultorio de medicamentos. Yo lo voy a recordar. Hoy mismo le dije a una persona que vaya, lo voy poniendo aparte. Imagínate, hay una joven ahí, trabaja en la clínica en el área de contabilidad, que tiene 2 mellizos, tiene 3 niños, de ellos hay 2 mellizos, y los 2 son epilépticos. Entonces tiene 2 medicamentos, que es el Lamital y el Tiracetam, son 2 medicamentos bien costosos. Ay, doctor, no puedo ayudar, entonces yo le saco, se lo voy sacando, lo voy dejando ahí cuando tengo una cantidad de que pasa a buscar y tiene tratamiento por 1 o 2 meses. Entonces, eso es una ayuda extra terapéutica. Yo no le veo nada malo a eso, entiendo yo, pero yo sé a qué se refiere ser saliendo corto, como dice. Cultivar la dependencia del paciente no es bueno. Eso de que si el doctor no me dice que haga tal, entonces el paciente que me llama, mire doctor, la endocrinóloga me indicó tal cosa, ¿usted cree que yo me debo de tomar eso? Pues yo soy el neurólogo, usted tiene que hacer lo que el endocrinólogo le dice, desde el punto de vista endocrinológico. Porque yo no puedo ponerle dieta ni ponerle cosas, eso es endocrinológico. Pero eso es, muchos pacientes crean mucha confianza y dependencia de uno. Tratar de impresionar al paciente o a colegas con el caso. No le veo tampoco relevancia a eso. Demasiado interés en el caso. Yo pienso que a todos los casos que uno tiene debe de prestarle sumo interés para poder ayudar realmente al paciente. Y fomentar la resistencia del paciente. Eso se refiere que el paciente sea resiliente, ¿verdad? O sea, no se rinda, no se preocupe, vamos a buscar la salida a esto, ayúdame con esto, y sobre todo pacientes que tienen patologías crónicas. Por último, por asunto del tiempo, ya se faltan 5 minutos, gracias. Los errores diagnósticos se cometen debido a ignorancia, por examen físico deficiente y por errores de juicio. Esos son 3 conceptos que no podemos olvidar. Y de ellos yo podría tal vez permitir, como dicen, perdonarle por ignorancia, porque uno no conoce toda la patología, aún en las subespecialidades. Hay muchísimos diagnósticos que no se pueden ir de la mano y son de neurología. Pero por examen físico deficiente, eso es imperdonable. Los pacientes hay que examinar. Como dicen, hay que meterle los dedos por los 9 horas. Examinar. Y por errores de juicio. Muchas veces nos prejuiciamos con las patologías que están de moda. Siempre pongo el ejemplo. Teníamos el día pasado, ¿cómo se llama? Malestar general, gripe, que no huelo bien, que no a eso de COVID. No. Porque desde hace mucho del COVID nos daban procesos de vía respiratoria antes y lo primero que nos perdía era el olfato. La comida no me sabe a nada y no era COVID, ¿entiendes? O por la época el doctor que venía corriendo, eso es chikungunya, porque se cayó de un motor al frente del hospital. O sea, entonces esos prejuicios tratar de evitarlo. Para eso está el tema de hacer una buena anamnesis y examinar a los pacientes. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Mi interés es avanzar, pero no lo puedo obligar. ¿Cómo es? Sí, pero la mayoría se quedó, entonces después dicen, ¿cómo es? No, pero el que quiera irse, y podemos avanzar un poquito más, los que quieran irse pueden ir, yo no lo puedo tomar en cuenta. O sea, la lista, ¿dónde está? Ya se supone que están todos, porque para yo poder hacer la distribución de los temas, entonces la próxima clase se lo doy. Entonces, el que quiera salir puede salir. Voy a avanzar, entonces, Doctor, ajá. yo no tengo un problema con continuar la clase, pero cuando se estaba preguntando ahorita si tenían el hospital la semana siguiente, yo le dije que yo sí tenía hospital a las 9. Es decir, si usted avanza un poco en la clase luego, eso afectaría algo. No entendí lo que dijiste. Mira, déjame ponerlo más claro. Okay. Todos tienen práctica
a las 9, todos. Uno lo tiene el martes, otro lo tiene el jueves. ¿O me equivoco? Otro lo tiene el lunes, otro el miércoles. ¿No es así? Y otro martes. Porque se supone que ustedes tienen clase con branche mañana, por ejemplo, ¿verdad? Lunes y miércoles. Ok, lo que le quiero decir, y cuando termine con branche tiene que ir al hospital, lo que le toca ir al hospital. O sea que siempre va a haber uno de esos días que tienen que. Ahora esta clase normalmente es de 7 a 9. Normalmente. Pero con el tema del cambio que hicieron, hay un día que es hasta las 8. Cosa que ustedes son los que pierden. Digo pierden porque perdemos tiempo. La semiología es bien extensa y en 10 semanas es muy rápido. Hay temas, solamente uno hablar, por ejemplo, del aparato respiratorio, lo podríamos tomar la semana, en una semana entera. ¿Cómo está eso? Ya vamos a salir dando clases todos los días. Yo le decía, salvo esa condición, que no, pues ya tenemos que ir. Pero el asunto es que una hora de clase. Sí, yo no estoy totalmente de acuerdo con usted, pero Mira, yo de hecho, ¿Usted quiere pausa? estoy tratando de dejar la clase, porque si tú venir a las 7, a ver, no puedo. no,